Buenas tardes, doctor Lauro Zavala. Gracias por haber atendido esta invitación del proyecto de divulgación de la ciencia de la Coordinación de Extensión Universitaria en la UAM Xochimilco. Tengo mucho gusto de conocerlo desde hace tiempo. Es un hombre prolífico, un gran académico, miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y de múltiples organizaciones que han reconocido su trabajo. Es un gran productor de literatura sobre comunicación, sobre cine. Es profesor en la UAM Xochimilco en la carrera de comunicación y en el posgrado en ciencias sociales en la UAM Xochimilco. Lo que quisiera platicar con usted, yo tengo conocimiento que ha escrito mucho sobre cine, su tema es el cine para estudiar, para que los estudiantes se formen en comunicación, y quisiera que ahora nos platicara por qué ha elegido el cine como una herramienta para el aprendizaje, para la formación de comunicadores sociales en la UAM. Bienvenido, muchas gracias. Adelante, el micrófono es de usted. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por el comentario. Y bueno, sí, efectivamente estoy trabajando en el doctorado en humanidades. Trabajé antes en el doctorado en ciencias sociales y creo que eso es ya parte de la respuesta porque eh, mi formación original es en comunicación social. Precisamente soy egresado en licenciatura de Xochimilco, que es una carrera que está inscrita completamente en las ciencias sociales, mientras que el doctorado en el Colegio de México lo hice en teoría literaria, que es un campo completamente de las humanidades. Entonces, tengo como un pie en las ciencias sociales y el otro en las humanidades. Eh, y bueno, originalmente, incluso antes de estudiar el doctorado, yo estaba trabajando con teoría literaria hasta el día de hoy. De hecho, ayer iniciamos un seminario permanente de teoría literaria, un grupo de colegas, es un seminario interinstitucional de discusión de teoría literaria. Y en realidad mi campo, digamos, natural de investigación es la teoría, ¿no? Tengo varios libros que he escrito sobre semiótica, que es un campo completamente teórico, y trabajo en teoría literaria y teoría del cine. Y precisamente el tema del congreso de este año, de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, que yo fundé hace 12 años, entonces en eso soy presidente, pues como es teoría y análisis, el tema de este congreso, que es el 20º, será precisamente la teoría del cine. Y para ello estamos invitando a casi 20 colegas de 12 países hispanohablantes, ¿no? A que nos platiquen cómo están trabajando en el campo de la teoría, produciendo teorías que son muy útiles. La teoría es lo más útil que existe, porque de cada teoría se desprenden métodos de análisis de objetos concretos, en este caso de películas o de obras literarias. Entonces, bueno, para responder a la pregunta, digamos que esta formación que tengo en estos dos terrenos, ¿no? Las sociales y las humanidades, como decía, en la UAM Xochimilco, la carrera de comunicación está en la división de ciencias sociales y humanidades, pero después de cumplir varias décadas de haberse creado la unidad, durante todo este tiempo no contábamos con ningún programa de humanidades, ¿no? Todas las licenciaturas de esta y posgrados de esta división son de ciencias sociales. Y por eso en los últimos 3 años ya estamos trabajando en lo que creamos, un grupo de colegas, un doctorado en humanidades. Este doctorado tiene dos líneas, la línea de estudios culturales, que tiene muchos elementos de ciencias sociales, y esta línea en la que yo trabajo, que es de teoría y de análisis cinematográfico, que es completamente de humanidades. Entonces, esta distinción en la que estoy insistiendo entre sociales y humanidades es muy importante, porque lo que en un campo es muy apreciado, en el otro es descalificado como algo que no tiene valor académico y viceversa, ¿no? Entonces, es una distinción crucial, ¿no? Para cualquier investigador o estudiante. Y bueno, como decía, yo trabajo en la licenciatura de Comunicación Social en Xochimilco y he estado impartiendo el curso, diseñé el programa del trimestre de cine en la licenciatura, en el tronco
de la carrera, y también he impartido cerca de 20 veces el área de concentración, que es el último año de la licenciatura. Y en la modalidad del sistema modular de Xochimilco, yo creo que hay una enorme ventaja frente a cualquier otra universidad del país, porque es un sistema, el del área de concentración, que permite que cada estudiante o cada equipo de estudiantes puedan elaborar lo que en otras universidades se llama la tesis de licenciatura, ¿no? Una investigación eh, para el último año. Entonces, durante los primeros 10 años impartí el área de concentración en semiótica intertextual, y eso significa entonces haber dirigido tesis sobre distintos campos, ¿no? Arquitectura, filosofía, artes plásticas, antropología, etcétera, ¿no? Desde la semiótica. Y en los últimos 15 años me concentré en el análisis cinematográfico. Este año, esta área de concentración de análisis cinematográfico está orientada al uso del cine como una herramienta de enseñanza para cualquier disciplina. Esto significa, lo que pasa es que en los últimos 15 o 20 años, en lo que va del siglo, ha habido un crecimiento exponencial. Yo diría que mucho más de 10 veces, muchísimo más en algunas disciplinas hasta 100 veces, la literatura y los estudios y la práctica de utilizar el cine de ficción, el cine de géneros, el cine que resulta entretenido para cualquier persona, que es cuyas películas son parte de un proceso de recreación personal, y utilizar estas películas con fines educativos en más de 120 disciplinas universitarias. Es decir, primero se utilizó durante el siglo pasado de manera intuitiva, digamos, así espontánea, no sistemática, y ahora se está utilizando de manera ya mucho más organizada. Entonces hay una literatura muy abundante, ¿no? En una mucho más de 50 disciplinas de todas las divisiones. Entonces, en este trimestre tuvimos invitados de 15 disciplinas que nos platicaron cómo utilizan el cine en su disciplina con sus estudiantes todos los días. Utilizan, claro, secuencias de largometrajes, ¿no? Es decir, un fragmento que tiene una cierta unidad narrativa, un inicio, un desarrollo y una conclusión en pocos minutos, que es el objeto de todo el estudio del análisis cinematográfico. Así como en la lingüística se estudia la oración, en el análisis, en la teoría del análisis cinematográfico estudiamos sobre todo las secuencias, porque es algo que se puede utilizar en una clase, ¿no? Se proyecta, sobre todo ahora que tenemos los recursos que habíamos desaprovechado de la educación a distancia. Entonces se puede proyectar una secuencia en pocos minutos o varias secuencias en una misma clase, y eso permite mostrar cómo analizar estos materiales audiovisuales. Entonces, en conclusión, hay dos campos, ¿no? Del estudio del cine. Por una parte, el estudio del cine como tal, que sirve para las escuelas de cine, para la formación de creadores de cine, y por otra parte, o sea, que ahí es un campo muy amplio, el de usar películas naturalmente para estudiar cómo están hechas, cómo funcionan. Y por otra parte, esto que llamo el análisis instrumental, usar el cine como un instrumento, como una herramienta al servicio de cualquier otra disciplina universitaria. Entonces, este es el campo central en el que he estado trabajando. Eso ha ido, digamos, concretándose en un libro de texto para el módulo de cine, que contiene un modelo para analizar un largometraje con 120 categorías organizadas en una serie de preguntas, que son preguntas que puede responder cualquier espectador después de haber visto una película. Es decir, por ejemplo, qué sentido le encuentra el título de la película, etcétera, etcétera. Y para cada una de estas preguntas, son 24 preguntas, hay algunos elementos que pueden ser útiles. Es como una especie de ayuda a memoria, y ha resultado muy útil, y se han elaborado incluso tesis de grado y de posgrado en el país, pero también yo llevo la cuenta de cerca de 35 países, ¿no? Que me llegan noticias de que utilizan este modelo para hacer precisamente sus tesis. Entonces, bueno, este fue el modelo que incluí en el libro de texto del módulo de cine de aquí de Xochimilco, y que, bueno,
la traje en el año 89, pero se publicó en el 93. Se reeditó, pero es muy infrecuente que un libro de texto se reedite y está circulando de manera digital. Y luego está el otro campo, que es, como decía, la aplicación de todo esto al servicio de las otras disciplinas. Entonces, en este otro campo están en prensa varios libros colectivos de colegas de muchas disciplinas. Está en juego un congreso que estamos organizando, números monográficos, por ejemplo, de la revista de la Academia Mexicana de Ciencias. Convoqué a una veintena de colegas de varias disciplinas, de varios países, y así sucesivamente, ¿no? Estos dos campos se nutren mutuamente y son el campo en el que trabajo. Mi formación de literatura en el doctorado me ha servido, por supuesto. eh, Hoy mismo en la tarde participo en un congreso de ediciones críticas de literatura, y lo que estoy presentando, para terminar este comentario, no solamente es una revisión de cómo funciona la edición crítica en la literatura, en el Quijote, en las obras de Rulfo, etcétera, etcétera, sino también cómo estas categorías se extrapolan para hacer análisis crítico y para, digamos, acompañar al lector, al espectador, en las artes plásticas, en la música, en la misma ciencia y, por supuesto, en el cine. Entonces, todos estos desarrollos de la teoría literaria son muy útiles como formación previa para la discusión de las teorías y los métodos de análisis cinematográfico. Y toda esta teoría y esta práctica, este libro que tuve conocimiento de él hace poco, que platicamos mucho sobre la posibilidad de reimprimirlo y que es complicado dentro del espacio universitario hacer impresiones de libros. ¿Cómo han reaccionado los alumnos? ¿Qué se han llevado de esta experiencia de trabajar desde la teoría del cine para analizar, para formarse y para analizar otros campos? Bueno, es una respuesta muy positiva, porque cuando uno se acerca a un ejercicio de análisis, antes por ejemplo, de tomar un curso de análisis o de hacer un primer ejercicio, se puede tener la idea, como ocurre en literatura y en otros campos, que el análisis podría disminuir el placer que se tiene al ver una película. Pero lo que ocurre es exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, el analista, digamos, uno es, según algunos teóricos, uno puede tener dos sombreros, ¿no? Sombrero de espectador casual, como lo llaman, que somos todos, ¿no? Que decidimos ver una película porque se nos antoja ver esa película y ya, ¿no? No hay nada especial más allá de la experiencia. Pero después podemos ponernos el sombrero de analista y, por ejemplo, para un analista, lo más importante al ver una película es conocer el final, por ejemplo, ¿no? Que es la clave de toda la película. Un espectador casual dice, no me cuentes el final porque me echas a perder la experiencia, ¿no? Pero no es que uno ya la conoce la película, entonces analizar los elementos claves permite efectivamente profundizar y entender, no solo entender por qué a uno le gusta o no le gusta una película o una secuencia particular, sino además el cine, esto es muy interesante y coinciden casi todas las teorías de cine en esto, el cine puede, como lo dice un psicoanalista lacaniano, Félix Guattari, en un artículo de hace unos años, el cine puede agenciarse los mecanismos del deseo, es decir, todo aquello de lo que depende de nuestra identidad. Y entonces al ver una película podemos reorganizar eh, la misma identidad personal y social que tenemos. Y esto eso precisamente es parte de la naturaleza educativa, por decirlo así, natural, que tiene el cine de entretenimiento y que también tienen más recientemente tienen ya algunos documentales que están incorporando estrategias del cine de ficción. Ajá, me hizo recordar cuando yo estudié diseño de la comunicación gráfica allí en Guam, Xochimilco. Llevamos un curso donde nos dieron análisis cinematográfico con el maestro Francisco Chávez, que solo estuvo una temporada, no sé si lo conoció, por allá de los mediados de los ochentas. Y cuando nos hizo conocer esto que está narrando, estas partes que hay dentro de la película, los directores, a qué corrientes pertenece, en qué época se hizo, recuerdo que fue una transformación en el pensamiento de nosotros.
No volvimos a ver ni una película, ni un comercial, ni una serie de televisión igual que como la veíamos antes. Esa experiencia que teníamos antes de ir al cine y ya era una, pero a partir de eso sí recuerdo que nos sentábamos a ver una película y la gente alrededor que no había tomado el curso, dígase, novios, papás, amigos, familia, decían, ¿por qué no ves una película como gente normal? ¿No? ¿Por qué tienes que ver si la elipsis? ¿O por qué puedes ver la película 20 veces si ya sabes el final? ¿Por qué no la vuelves a ver igual? No importa el final, importa cómo descubres, es como un cuento, como una novela, que la vuelves a leer y vuelves a descubrir cosas, ¿no? Y esto que está diciendo se me hace un deleite para aquellos que se forman con usted en este ámbito, porque sí es transformar completamente la visión de lo que es el cine y se puede ver y ver una misma producción y encontrar 10,000 elementos. Una vez la podemos ver para la música, otra para la iluminación, otra para la escenografía, los actores, la estructura dramática. Se me hace un deleite, poder tomar las clases. No se puede ir de oyente de otras disciplinas ahí al módulo. Sí, por supuesto. Ah, pues creo que voy Con, a... con el sistema a distancia es muy fácil. Perfecto, yo sí quisiera, sería padrísimo poder ingresar a esas clases. Yo soy una fan desde entonces y desde antes me gustaba el cine, pero cuando me dieron esos pequeños esbozos de lo que era el cine, encontrar la diferencia entre un cine ruso o francés o alemán o mexicano, sí cambia completamente la perspectiva de lo que era la pura experiencia estética de la obra artística del cine, a convertirse en pues un elemento enorme de información para conocer infinidad de cosas en una sola película. Y bueno, ¿y quiénes de la investigación que realiza, hay algunos otros equipos de trabajo que estén con usted, con los que se vincula dentro de la universidad o fuera de ella para construir este conocimiento que les da a los alumnos? Sí, claro, este es un campo, digamos, emergente de la investigación en toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es nuestro vecino, aquí muy cercano, hay más de 2,000 universidades donde hay programas de posgrado en cine, porque tienen otro sistema universitario. En Europa también hay literalmente cientos de posgrados en estudios de cine, y en Latinoamérica parece ser que nuestro programa es el primer doctorado en teoría y análisis cinematográfico. Sin embargo, por ejemplo, el seminario permanente de análisis que creamos en 2008 y que ya tiene 20 congresos realizados, dio lugar, esa era nuestra intención, dio lugar a la creación de otros espacios que también tienen congresos cada año. Hay uno en Tijuana, otro en Mexicali, otro en Puebla, y se había creado uno en la Ciudad de México, en la UNAM, pero eran estudiantes de posgrado que se graduaron, y entonces ese ya desapareció, pero se acaba de crear uno por parte de los estudiantes del doctorado de humanidades aquí en Xochimilco. Entonces, realmente, bueno, eso, por ejemplo, nosotros en nuestro directorio tenemos cerca de 400 investigadores que han participado en estos 20 congresos, y este año, como la sede institucional en colaboración con la UAM será la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, que antes era el CUEC, entonces seguramente ellos tienen un directorio de académicos interesados en el cine mucho más amplio, ¿no? Y como digo, entonces estos son los principales grupos que hay en el país. Y en este congreso, como en el que estamos organizando, porque, bueno, ayer fue la primera reunión del comité organizador, es un congreso que se realizará en octubre. Estamos invitando, como decía, a más de 20 investigadores de 12 países hispanohablantes, de toda Latinoamérica y de España, así de colegas que están elaborando modelos teóricos y modelos de análisis originales, y que por lo tanto están dialogando con la tradición dominante. Es decir, es un campo, este proceso es muy similar, digamos, el surgimiento y el inicio del desarrollo de una disciplina emergente, como los estudios cinematográficos en el país. Es muy similar a lo que ocurrió, por supuesto, en otros campos, como los estudios literarios, como en los años 30 o 40, o los estudios de música o de artes plásticas, que solo apenas en las últimas décadas, 2 o 3
décadas se empezaron a crear los primeros programas doctorales, ¿no? Por ejemplo, en diseño gráfico y en algunas otras disciplinas, en música, y en la Universidad Nacional pasan de ser escuelas sin un posgrado a ser facultades que ya tienen programas doctorales. Entonces nosotros esperaríamos, apenas tiene 2 años, por ejemplo, que el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, al ser un centro, pertenecía directamente a Rectoría y formaba parte de las actividades culturales. Y entonces, bueno, tenía otra estructura académica, ¿no? Para la graduación y demás. Ahora, desde hace 2 años ya no es un centro, sino una escuela nacional. Y entonces eso significa que ya todo está organizado de otra forma, depende directamente de Rectoría, igual que todas las otras escuelas y facultades de la universidad, y puede otorgar eventualmente posgrados. Entonces ahora está en el proceso de crear los primeros posgrados. Yo diseñé para la misma escuela de la UNAM un programa para la maestría en análisis cinematográfico, y cuando esta escuela en algunos años ya cuente con un programa doctoral, entonces dejará de ser una escuela, ¿no? Antes fue un centro, ahora es escuela y se convertirá en una facultad. Esto es muy sintomático porque lo que ocurre en la Universidad Nacional después se multiplica en todas las otras universidades. Por supuesto, en Xochimilco estamos colaborando directamente con este proceso, y entonces este cambio paulatino de prácticamente no existir, ¿no? Durante el siglo pasado, el primer encuentro de investigadores ocurrió apenas en el año 96, ¿no? Tuve la suerte de participar, pero fue algo así, una reunión en una cafetería de investigadores, de lo cual surgió después un libro, pero es decir, hay el inicio de la institucionalización de una disciplina emergente se lleva mucho tiempo, pero en algún momento ya contaremos, probablemente varias décadas más adelante, con un Instituto Nacional de Investigaciones Cinematográficas, igual que hay en otras disciplinas que han ido pasando por este proceso. Entonces, esto es muy interesante cómo se están creando estas redes de investigadores, y pues los principales beneficiados siempre son los estudiantes, ¿no? Que van incorporándose también en este proceso. Y la institución misma, ¿no? Por todos los productos que se generan a raíz de esta investigación. Este, ¿Para cuándo va a ser este congreso? Me dice que es para octubre. ¿Y cuál va a ser la modalidad? Todavía no sabe si va a ser presencial, mixto o ante esta pandemia, que la incertidumbre está en relación a cuándo regresamos o no a lo presencial. ¿Cómo lo están concibiendo? Bueno, independientemente de lo que ocurra, yo pensaría que como ocurrió hace 100 años, probablemente la pandemia termine en 1 o 2 años, pero independientemente de que regresáramos antes, eh, creo que digamos, a pesar de todas las cosas terribles que han ocurrido en la pandemia, yo mismo ya tuve COVID en agosto y luego nuevamente en enero, entonces lo conozco más personalmente, pero dentro de todas estas cosas terribles, ¿no? que son importantísimas, ¿no? Muertes y demás, algo que afortunadamente ha sido pues, positivo, porque no existía antes de la pandemia, es precisamente las posibilidades que tiene el uso de los recursos de educación a distancia, que antes no, simplemente, aunque estaban ahí, siempre han estado ahí y no se utilizaban como ahora. Entonces, independientemente de que regresáramos a la modalidad presencial del Congreso en octubre, estamos invitando, como decía, 20 colegas de 12 países, porque es muy fácil hacer eso, ¿no? Es decir, simplemente uno los invita, le manda la clave y no tienen que venir hasta acá, ¿no? Y entonces son 12 países. Eso es algo que espero que se conserve cuando termine la pandemia, y en general, en particular en los estudios de análisis cinematográfico y también de análisis literario, las clases en la modalidad a distancia funcionan muchísimo mejor. O sea, en mi caso, yo desde que terminamos el primer trimestre a distancia, en el programa de evaluación de educación remota, el PER, de la UAM, pues yo envié una serie de argumentos para solicitar que cuando regresemos a la modalidad de distancia, a la modalidad presencial, yo pueda continuar trabajando a distancia, porque todos los problemas técnicos desaparecen, ¿no? Por ejemplo, en un congreso
hay un horario, hay 20 minutos para cada presentación de cada investigador, pero la mitad de ese tiempo siempre se desaprovecha porque, bueno, los ponentes de la mesa anterior tienen que dejar su silla, saludar a los que vienen, platicar cómo estuvo la sesión, después los que llegan entonces tienen que buscar dónde conectan su USB y resulta que no hay cable y no son compatibles, entonces se vuelve, siempre ha sido muy catastrófico y lo mismo las clases, ¿no? Porque pues, la proyección de cine requiere de cierta tecnología, de ciertas condiciones de iluminación, de ruido, que no haya ruido en los pasillos, que los estudiantes no salgan y entren, que no arrastren las sillas, que no platiquen, o sea, todo eso, absolutamente todo eso desaparece, ¿no? Claro, hay algunos, no, nada es perfecto, puede haber problemas en la transmisión, etcétera, pero la clase misma, que es no sé, el 98% de la experiencia misma, es incomparablemente más funcional. Entonces, yo siempre lo había intuido, pero pues no existía, ¿cómo vas a dar clase a distancia? Tienes tu salón con el equipo, ¿no? Pero siempre hay problemas técnicos y eso ocurre con el cine en todo el mundo. Cuando estuve trabajando en el doctorado en cine de la Universidad de Nueva York, donde estudiaron Woody Allen, Scorsese, etcétera. Entonces desde hace varias décadas, tiene los salones acondicionados no solo para proyectar películas todo el tiempo en la clase, bueno, secuencias, sino que en cada salón hay una cabina con un técnico que está apoyando ese proceso, pero aún así no es o sea, no funciona tan bien como el sistema a distancia. Entonces, si uno pudiera, incluso dentro del mismo salón, utilizar estos recursos en lugar de los recursos que hay en un salón, funcionaría incomparablemente mejor. Entonces, en el Congreso, estamos aprovechando esto para invitar a colegas de 12 países que ni ellos ni nosotros seríamos capaces de pagar todo esto, ¿no? Y ahora se pudo haber hecho desde siempre, pero nadie lo usaba, ¿no? Incluso todos los congresos que se realizan, pues se realizan como si la gente tuviera que viajar. Pero, bueno, por ejemplo, me gustaría comentar que hace unas semanas, por ejemplo, presenté un libro mío en la Feria del Libro de Frankfurt, ¿no? Porque, bueno, ir hasta Alemania es muy caro. Y luego, pero bueno, es algo que dura lo que dura la presentación, ¿no? Digamos una hora. Y después de eso, media hora después, estaba yo dando un curso en Argentina y luego en la noche, pues estoy participando en un encuentro de investigadores y de colegas de varios países, etcétera. O sea, eso simplemente no ocurría antes de la pandemia y entonces yo esperaría que, como, no, insisto en que como dentro de todas las cosas terribles, podríamos pensar que eso es una consecuencia indirecta, pero muy positiva, y yo pensaría que, espero que se pueda conservar como algo cotidiano en la actividad académica, sobre todo en ciertas disciplinas. Sí, qué interesante. Yo quisiera que nos invitara al seminario, que pudiéramos conocer cómo podemos involucrarnos si no estamos estudiando en la carrera y con esta modalidad virtual que nos permite abrir ventanitas más ampliamente, estar como atentos, porque creo que hay mucha gente que el cine le encanta y que si tuviera todos estos elementos que usted maneja, podríamos tener mayor conocimiento del cine, de la comunicación, de los artistas, de cómo ver las cosas. Y esa es como un poco como la obligación que tenemos como universidad, compartir el conocimiento. Y ahora con esta modalidad se puede compartir más ampliamente. Este, sí sería muy interesante que nos dijera cómo nos incorporamos. Vamos a estar difundiendo este video en las redes de la universidad y queda en el repositorio de divulgación de la ciencia. Pues yo espero que pronto tengamos más noticias de usted, que nos dé un poco más de conocimiento sobre esto del cine, que es un deleite, y que podamos tener más acciones colaborativas desde la Coordinación de Extensión Universitaria de Divulgación de la Ciencia con usted, para poder compartir el conocimiento que genera tan ampliamente con sus libros y sus conferencias. Doctor, pues me despido. ¿Algo que quisiera agregar para cerrar esta charla? Bueno, en relación con esta invitación que mencioné al final, hay un sitio en YouTube abierto a cualquier persona que se llama Cine y Literatura, modelos de análisis. Entonces ahí he subido varios videos de teoría y de análisis de literatura y de cine, ¿no? Es decir, análisis
de secuencias, mostrando, por ejemplo, en una secuencia como la secuencia de las escalinatas de Odessa de la acorazado Potiomkin, de Sergei Eisenstein, pues cómo funciona el montaje, ¿no? ¿Por qué es tan importante para la historia del lenguaje cinematográfico? Y así otros ejemplos. Esta tarde, a las 5, empiezo a impartir un curso al que me invitó a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, bueno, pues también estarían cordialmente invitados, le envío el enlace. Y aquí en la universidad, bueno, en este momento estamos terminando el primer trimestre del área de concentración y los estudiantes lo que hicieron fue elaborar el proyecto de tesis o de trabajo final y el próximo trimestre lo van a elaborar, a terminar completo y ya el tercero y último presentan el examen, ¿no? Lo que llamamos la réplica terminal. Y por supuesto, es un espacio abierto. Ahora es más fácil, ¿no? Que cuando es presencial, todo lo que se necesita es tener la liga de acceso y que la voy a enviar en un momento y entonces, pues, participar como cualquier asistente a cualquier actividad académica, ¿no? De investigación, que siempre son actividades abiertas a cualquier persona interesada. Agradezco a usted por habernos recibido en su casa, por compartir esta charla. Y bueno, a nombre de la doctora Elsa Muñiz, quien es la coordinadora de extensión universitaria, y al mío propio, soy Cecilia Zeta, la jefa del proyecto de divulgación de la ciencia en UAM Xochimilco. Le doy la más atenta agradecimiento por estar con nosotros y espero que nos veamos pronto con todo el conocimiento que nos da sobre el cine. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas Hasta tardes. luego.